Nueva masacre no es a este paso la última, porque hemos visto muchas y hemos escuchado discursos muy similares de gobiernos parecidos. Las palabras de Joe Biden se parecen mucho a las de Barack Obama, por ejemplo, y la cosa no cambia, la legislación no se modifica. El asunto es si se trata de un tema de armas, de regulación, tema de libertades. Vamos a platicar el tema. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches. Estefanía Naro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches, Luis Miguel. Muy buenas noches. Jaime Sánchez Uzarrey. Jaime. Manuel, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Bien. A ver, acá tengo cuatro preguntas que vamos a estar repartiendo. Luis Miguel va a elegir quién va a contestar la primera de ellas. A ver, tú la lees y tú decides quién la contesta. Vale. Encantado la vida. A ver. ¿Cuántos años tienes? A ver. No se vale la edad. Leo la pregunta primero. A ver. ¿Qué mata? ¿Un arma o una persona que decide asesinar? Para Stephanie. A ver. ¿Qué mata? Pues el arma, porque si decidas asesinar... Pero el arma ya está. No se dispara sola. Es que sabes que de alguna manera hay muchas armas que ya están enraizadas y están normalizadas en esa sociedad. Tenemos, por ejemplo, que está el arma del bullying, sí, que también mata de alguna manera psicológicamente. Y Salvador Ramos fue sometido a mucho bullying. No justifica lo que pasó, pero de alguna manera ese resentimiento se alimentó del bullying. Y también lo que mata es el poder que tienen las armas en Estados Unidos. O sea, es impresionante cómo la industria armamentista forma parte de la economía, también inyecta mucho dinero en las campañas políticas y el resultado son leyes tan laxas que matan. Matan las armas, Jaime, matan las personas que utilizan esas armas. Pues sí, difiero. A ver. Matan las personas. Matan las personas y usan coches irresponsablemente y matan gente. Y hay muchas formas de matar gente. Obviamente las armas están diseñadas para matar gente o para defender a la gente. Pero yo creo que lo que matan son las personas. Y en ese sentido también creo que el derecho a la autodefensa, que está inscrito en las constituciones liberales, en la Constitución de Estados Unidos es la segunda enmienda. La segunda. En el caso de la Constitución del 57 en México es el derecho a tener un arma y a portar un arma, de 1857. Y en la Constitución mexicana también está el derecho a tener un arma y no a portar un arma. Entonces yo creo que el derecho de una persona a defenderse es un derecho humano esencial, y que las armas en ese sentido tienen dos lados, ¿no? Son como una navaja doble filo. Sí, efectivamente te permiten matar a una persona, pero también permiten que una persona se defienda y preserve su vida. Entonces, en ese sentido, yo creo que el debate de si se debe regular o no, bueno, se puede tener, pero lo que no se puede discutir es este derecho que está consagrado en las constituciones liberales de tener un arma para defenderte. Y pongo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, en la Constitución marca que puedes tener un arma en tu casa, está regulado cómo tú vas a la Secretaría de la Infancia, tienes tu arma en tu casa, no puedes portar el arma. Las carreteras se han vuelto en México una de las zonas más sensibles para el robo, para la violencia y para lo que quieras. El derecho a portar un arma en un coche, por ejemplo, para una familia o para un individuo que circula, me parece que a estas alturas del partido en México sería esencial. Esencial, porque incluso escuchábamos ahora posiciones tan encontradas en Estados Unidos como las de quien planteaba que se prohíban las armas y de quien decía hay que armar a los maestros. O sea, armemos a los maestros para que puedan defender a sus alumnos en caso de que haya, como hay, estas masacres, estos tiroteos. Creo que el riesgo es trasladar una discusión de un país a otro. A mí me parece... ¿Mueren más personas por arma de fuego en México que en Estados Unidos? Sí. Y en Estados Unidos se venden muchas más armas, legalmente al menos, de las que se venden en México. No hay derecho que no lleve una obligación, yo diría. Y para mí lo lógico en el tema de armas, y la pregunta que me tocó hacer, y yo la contestaría, es mata la arma y la persona. Ajá. No es uno u otro. El arma sin la persona es un objeto inanimado. Pero no todos quienes tienen acceso a un arma la disparan para matar a alguien. Lo que a mí me parece que tendría sentido discutir es qué obligaciones irían junto con comprar un arma. Ajá. Por ejemplo, mínimo hacer un
pues literalmente una prueba de salud mental, antecedentes. Me parece, y en ese sentido coincido con Stephanie, cuando vemos el contexto de muchos de estos, lo que está en el banquillo no es la persona o el arma, sino con frecuencia una especie de ecosistema muy viciado, muy enfermo, donde en el caso de Estados Unidos es el bullying, en el caso de México es una espiral de violencia, pero creo que es un tema en el que tenemos que ir por explicaciones complejas para no quedarnos en es blanco o es negro. Tenemos que navegar en este océano de grises. Ahora sí es muy potente, ¿no? Es muy poderosa, digamos, la Asociación del Rifle, todas estas asociaciones que agrupan a la industria armamentista, fabricación, distribución, son muy poderosos. Sí, no es una discusión solo filosófica, es una industria que cabildea. Tiene mucho dinero, tiene posiciones, tiene legisladores. Que construye un relato sobre lo digno que es tener armas, que incluye películas y un montón de cosas. Pero, a ver, aparte... espérense, ahorita le seguimos. A ver, Jaime, ¿cuál te gusta? ¿Esa? ¿Esta? Ya sí. A ver. ¿Va a cambiar la legislación sobre armas en Estados Unidos tras la masacre en la escuela de Texas? Pregunta. ¿Quién la puede responder? Stephanie. A ver, otra vez, tú eres la afortunada hoy que está respondiendo las preguntas. Fíjate que está muy interesante porque yo dudo mucho que cambie la legislación, porque la Asociación Nacional del Rifle se funda cuando se estaba escribiendo la Constitución de Estados Unidos. O sea, es un dato muy curioso, pero vale la pena hacer notar estos paralelismos, porque de alguna manera han formado a este país. Ahora, ¿por qué no va a cambiar la legislación? Porque son muy poderosos. Imagínate, tienen 5 millones de miembros y tienen un presupuesto anual de $434 millones. Esto decide el futuro de muchos políticos y evidentemente influye en las legislaciones, tanto así que el viernes va a estar Donald Trump en esta reunión de la Asociación Nacional del Rifle. Mañana, como orador. ¿No? Sí. Entonces, o sea, más no va a cambiar nada entonces. Y el agua, no creo. A ver, vamos a recuperar palabras de Barack Obama después de otra masacre en otra escuela. Una historia que se repite de vez en vez, discursos también que se repiten de tanto en tanto. A ver, Barack Obama después de una masacre y ahora escuchamos a Joe Biden después de la masacre esta semana. I know there's not a parent in America who doesn't feel the same overwhelming grief that I do. The majority of those who died today were children. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. They had their entire lives ahead of them. Birthdays, graduations, weddings, kids of their own. As a country, we have been through this too many times. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this. Jill and I will be traveling to Texas in the coming days to meet with the families and let them know we have a sense, just a sense of their pain, and hopefully bring some little comfort to the community in shock, in grief, and in trauma. As a nation, I think we all must be there for them, everyone. And we must ask, when in God's name will we do what needs to be done to, if not completely stop, fundamentally change the amount of the carnage that goes on in this country? 2012, 2022, discursos muy parecidos. Nada cambió en 10 años, Luis Miguel. Cambiaron muchas cosas. ¿Qué cambió? ¿La ley cambió? No, creo que está peor la situación ahora de lo que estaba hace 10 años. Creo que hay más matanzas de este tipo. No termino de entender, y supongo que es una cuestión de la cultura estadounidense. Hay 2 espacios donde ocurren las matanzas, centros comerciales y escuelas. Parecería que el 90% están en estos 2 espacios. Creo que las escuelas tienen mucho que ver con esto del bullying.
yo soy optimista en el sentido, creo que la legislación puede cambiar, no en el sentido de un movimiento de péndulo para prohibir, sino para hacerlo más adecuado a una sociedad como la de ahora. Me parece que si hay un nivel de información a detalle sobre qué programas de televisión ves, qué haces en tus redes sociales, a dónde viajaste, pues hombre, podemos aprovechar toda esa información para poner ciertos filtros a la venta de armas. Suena bien. Es un buen deseo, pero ¿ves voluntad para algo así? Creo que no es de buenos contra malos, es de sentido común. Jaime. Bueno, creo que el lugar donde fue cometida la masacre es un lugar que estaba regulado, es un lugar donde no se podían meter armas. Y creo que este muchacho de 18 años tampoco tenía derecho a portar armas, pero no estoy seguro. Lo que quiero decir es que sí hay ciertas regulaciones y que pese a estas regulaciones suceden masacres como estas, ¿no? Y bueno, se puede asociar con el bullying. La pregunta es si el bullying es algo que todos fuimos niños. Bueno, unos más, hace mucho más tiempo que otros. Pero todos me queda claro. Sí. Me queda claro. Pero los que fuimos niños hace más tiempo, no te preocupes, pues padecimos el bullying. La palabra no existía. Y a nadie se le ocurría decir, ay, te están haciendo bullying, qué horrible, entonces vamos a protegerte. Digo, no era así. Pues te defendías y te enfrentabas al bullying, pues que por supuesto existía, y la librabas como podías. Los más fortachones más fáciles que los otros que no éramos tan fortachones. Lo que quiero decir es, cuando tú quieres regular y eliminar el bullying, ahora está muy de moda hablar, por ejemplo, de la cultura de la paz, que entonces todo tiene que ser en paz y todo tiene que estar bien. Bueno, yo me pregunto, ¿es realmente posible eliminar el bullying? ¿Es realmente regular una escuela y andar persiguiendo a la gente y señalándole y diciéndole? Uno. Y dos, lo que está pasando en Ucrania es muy ilustrativo. O sea, Ucrania va a ganar esta guerra, si es probable que la gane. Bueno, yo creo que es probable que la gane. Porque según Zelensky, hay 700,000 soldados, entre civiles y soldados, que están peleando contra los rusos. Entonces, en la Constitución también está que tienes que hacer un servicio militar, que tienes que aprender a portar armas para defender a tu país. Entonces, pues esto tiene aristas, ¿no? Sí. Y yo creo que la regulación en sí misma no va a hacer que desaparezcan gentes con problemas demenciales que causen daño. Y también podría plantearlo de otra manera. Con ese criterio que decía Luis Miguel, a lo mejor a quienes habría que hacerles un examen muy profundo serían los políticos, porque unos están bastante locos y tienen una capacidad de destrucción mucho mayor que un adolescente con un fusil. Capacidad destructiva tremenda. Stephanie, ¿esta o esta? Izquierda. ¿Esta? A ver, por favor, Luis Miguel. ¿Están listos? Primera que no te va a tocar contestar a ti. A ver. Ok. ¿Debería cualquier ciudadano poder tener un arma para protegerse? Jaime. Jaime va a decir que sí. Yo ya respondí. Jaime dice que sí. Y soy un apologista de esto y creo que en el caso de México particularmente, pero en el caso de cualquier estado, el estado tiene la obligación primaria de defender al ciudadano y a sus propiedades. Pero ningún estado es Dios ni omnipotente y te puede proporcionar esta seguridad. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo leí en algún momento, en algún estudio, que el asunto de las violaciones, por ejemplo, donde podían portar armas, era un nivel de agresión contra las mujeres mucho menor. Este es un problema fundamental para México hoy y creo que una mujer con una aportación de armas, con un arma que le permita defenderse, sería mucho menos vulnerable a este tipo de violencia que verdaderamente es escandaloso. A ver, Luis Miguel. La pregunta es cualquier ciudadano, y eso quiere decir todos y cada uno, yo diría no. No. Yo sí podría. Para el caso México tú estás hablando. Y en general, de la humanidad, yo diría, hay gente a la que no se le debe dar permiso. Tú decías los políticos. O sea, yo apoyo eso, totalmente. Yo tengo la impresión que el problema son los absolutos. Yo creo que hay posibilidad de no pintar con brocha gorda, de aplicar ciertos controles. Me puedo imaginar
por ejemplo, un límite de edad como se tiene para el tema de fumar o no. Estoy consciente y me pareció muy bueno el argumento de Jaime de decir, bueno, el que esté regulado, el que esté registrado, pues también produce un mercado negro y nos coloca en la misma situación. Sí. Pero en cualquier caso, cuando menos en principio, reconocer que no todos tienen derecho y que yo insistiría, el derecho tiene que ir acompañado de algunas obligaciones. Y de responsabilidad, ¿no? Estefanía. Totalmente de acuerdo. Es que a mí lo que me parece más incongruente es que, a ver, o sea, no puedes beber alcohol, pero sí puedes ir a comprarte un rifle, porque sí puedes comprarte armas largas a partir de los 18. Por eso Salvador Ramos se autorregaló esas armas de cumpleaños, ¿no? Ahora aquí no podemos entender lo que pasó en esa escuela sin ver lo macro de ese país, ¿no? A ver, Estados Unidos, hablabas hace rato, Jaime, de Ucrania. Estados Unidos es el país que más armas le ha enviado a Ucrania. Y de paso aprovechó para aumentar su presupuesto militar un 4%, llegando hasta superior a los 800,000 millones de dólares. Luego, lo que sí ha cambiado en 10 años, Luis Miguel, es cómo ha crecido la industria de las armas. Si comparan los datos del 2022 con el 2012, ha aumentado un 22% su valor. Está evaluada en 19.500 millones de dólares y la derrama de su producción en la economía es de 70.500. Y aparte, es el país que más exporta armas, ¿no? Tiene un 36% del mercado global. Entonces, realmente no puedes separar lo que pasó en esa escuela en Texas sin entender lo que pasa a lo macro en el país. Me quedé con una pregunta, a ver, rápido, para los tres. ¿Prohibir las armas terminaría con las masacres? ¿Sí o no? No, crearía mercado negro. Totalmente de acuerdo. No, y donde hay provisión o limitaciones son los delincuentes los que tienen una enorme ventaja sobre los ciudadanos en México. Pues ahí el tema. Estuvo muy filoso y Jaime. Nos queda muy clara cuál es la posición de Jaime. Nos queda muy claro. Voltea. A todos, a los tres. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Stephanie. Gracias, A ti, Luis Manuel. Miguel. A usted por vernos. Muchas gracias. Acá nos vemos mañana, noche de viernes. Pásenla muy bien.